a un ciclo de charlas, un conjunto de 4 eventos virtuales para empresas propiedad del Estado en Costa Rica y Panamá, que hemos denominado Liderar con el Ejemplo, Empresas de Propiedad Estatal y Derechos Humanos. Este esfuerzo ha sido organizado de manera conjunta por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas y a través del proyecto CERALC, Conducta Empresarial Responsable para América Latina y el Caribe, la Alianza Empresarial para el Desarrollo, Sumarse, y las dos organizaciones forman parte de las redes del Pacto Global. El objetivo de este ciclo de charlas es buscar motivar a que las empresas propiedad del Estado, tanto en Costa Rica como en Panamá, conozcan y apliquen estándares existentes en materia de conducta empresarial responsable y adopten medidas concretas para incorporarlos a sus sistemas de gestión. Nosotros desde hace ya varios años venimos trabajando en Costa Rica con varias de las empresas propiedad del Estado, buscando, al igual que todo tipo de empresas, levantar estos estándares, pero hoy más que nunca nos damos cuenta de la necesidad de comprender el rol que juegan las empresas propiedad del Estado en el impulso de la conducta empresarial responsable, los principios de derechos humanos y empresas y la temática de sostenibilidad en general. Las empresas propiedad del Estado tienen un rol que jugar, al igual que las otras empresas, pero tienen una doble responsabilidad porque siendo entes que son propiedad del Estado, deberían de liderar con el ejemplo y deberían de ser las empresas que aplican estos estándares de la mejor forma posible. Así es que lo que buscamos con estas charlas es participación de estas empresas de Costa Rica y Panamá, que son empresas estatales, para buscar compartir mejores prácticas, para buscar comprender estos estándares, para buscar capacitarnos, formarnos y continuar en estos procesos que ya venimos desarrollando desde hace algún tiempo de incorporar consideraciones sociales, ambientales y de gobernanza en los modelos de gestión de negocio de las empresas. En la primera fecha vamos a tener un recorrido por los principales estándares en materia de conducta empresarial responsable para empresas propiedad del Estado. Vamos a abordar algunos estándares como los principios rectores de empresas y derechos humanos, las líneas directrices para empresas multinacionales de la OCDE, las directrices de OCDE sobre gobierno corporativo para empresas públicas en particular y los principios de gobierno corporativo de la OCDE. Todas estas herramientas muy útiles para reforzar los procesos de gobernanza y los procesos de gestión a lo interno de nuestras empresas. Vamos a analizar temas como debida diligencia en derechos humanos para este tipo de empresas, la coherencia política y la responsabilidad internacional del Estado. Y también vamos a pasar algún tiempo reconociendo el informe del grupo de trabajo sobre cuestión de derechos humanos y empresas multinacionales o transnacionales y otras empresas, que es una publicación muy interesante que nos va a dar como un estado de por dónde va la cuestión en temas de aplicación de estándares de derechos humanos y conducta responsable en la región. El día de hoy contamos con 3 panelistas que nos están acompañando y que van a ser las personas con las que vamos a estar interactuando en la charla del día de hoy. En primer lugar, William Vega, oficial del Alto Comisionado de Naciones Unidas y Derechos Humanos, que nos va a conversar acerca de los principios rectores de Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos, las líneas directrices para empresas multinacionales de la OCDE y la naturaleza de las empresas propiedad del Estado y la aplicación de estos estándares a lo interno de este tipo de organizaciones. Nos acompaña también Adriana Castro, coordinadora de Gobierno Corporativo del Ministerio de Comercio Exterior en Costa Rica,
quien nos va a hablar acerca de los estándares internacionales aplicables a las empresas propiedad del Estado, como las directrices de OCDE sobre gobierno corporativo para empresas públicas y los principios de gobierno corporativo de la OCDE. Y nos acompaña también Dante Peche, director ejecutivo del Centro Vincular de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, y ex miembro, ex integrante, líder del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas para Empresas y Derechos Humanos. Dante ha sido parte del grupo durante varios años y recientemente acaba de terminar su tiempo como presidente de este grupo de trabajo de empresas y derechos humanos. Y nos va a hablar acerca de las recomendaciones del grupo de trabajo en materia de empresas propiedad del Estado y al mismo tiempo nos va a brindar nociones relevantes sobre la coherencia política, la responsabilidad internacional del Estado por violación a los derechos humanos, ¿verdad? En función de este doble rol que tienen que jugar las empresas propiedad del Estado, porque no solo tienen que aplicar los conceptos de conducta empresarial responsable y derechos humanos y empresas, sino que también tienen un rol fundamental por ser empresas del Estado y tienen esa responsabilidad adicional. Cada uno de los panelistas va a tener un espacio para realizar su presentación de unos 15 minutos y luego vamos a tener un espacio adicional para continuar con preguntas de ustedes a los panelistas. Así es que para comenzar, pues le doy la palabra a William Vega del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Buenos días, William. Buenos días, Olga. Muchísimas gracias por esta amable introducción. Un saludo también a Adriana Castro de COMEX y a Dante Peche del Centro Vincular. Yo para iniciar quisiera agradecer a todos los y las funcionarios y funcionarias que nos acompañan el día de hoy en este esfuerzo que conjuntamente con AED y Sumarse estamos promoviendo, como bien nos dijo Olga, para empresas de propiedad estatal en Costa Rica y Panamá. Y bueno, yo me voy a permitir compartir una presentación con algunos breves conceptos introductorios que, bueno, de alguna forma nos van a ser útiles en todo el proceso formativo. Me confirman que ya veo, que ya tienen mi pantalla. Ya se ve, sí. Bien, muchísimas gracias. Entonces, bien, yo voy a estructurar esta presentación en tres partes. Primero les voy a compartir algunas nociones introductorias o de partida. Después voy a proceder a hablar un poco sobre los principios rectores de Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos. Y finalmente les voy a compartir algunas breves consideraciones sobre las líneas directrices de la OCDE para empresas multinacionales. Entonces, bien, quizá para arrancar, para algunos de ustedes pueden reconocer algunos conceptos como responsabilidad social empresarial, responsabilidad social corporativa, conducta empresarial responsable o incluso la misma noción de empresas y derechos humanos. Lo cierto es que todos estos conceptos de alguna forma reflejan la expectativa de que las empresas consideren el impacto de sus operaciones y cadenas de suministro sobre las personas, el planeta y la sociedad, y como parte de sus operaciones comerciales principales, y no como algo complementario, sino como algo transversal o estructural. Y esto definitivamente incluye la posibilidad de prevenir y hacer frente a esas consecuencias negativas. Las diferencias o semejanzas entre estos conceptos pues son, podríamos discutirlas, digamos, pero lo cierto es que los estándares de los que vamos a hablar un poco en adelante son estándares que clasificamos como estándares de conducta empresarial responsable y que básicamente constituyen de alguna forma una mezcla entre normas de acatamiento voluntario o recomendaciones, como vamos a ver un poco más adelante, y algunas medidas que podrían ser de acatamiento obligatorio, dependiendo de los estados donde conversemos. Recordemos que pues hoy tenemos una particularidad y es que tenemos un evento de carácter binacional. Entonces tenemos algunos elementos de contexto que pueden variar entre Costa Rica y Panamá,
Y quizá el primero de ellos, que es el que va a ser más evidente en todo el proceso de capacitación, es que Costa Rica recientemente ingresó a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, y eso hace que hayan algunos estándares que son, digamos, que se han empezado a promover ya tras el ingreso de Costa Rica a la organización. Y sin embargo, aunque Panamá no sea parte de la organización, muchos de estos estándares son recomendaciones válidas y que incluso pues se han empezado ya a implementar en ciertos contextos en Panamá. Quizá para partir, quisiera comentarles esta noción relevante, y es las empresas como el motor de la economía, ¿verdad? Reconocemos que las empresas contribuyen de diferentes formas, desde el enfoque económico o social, a través de la creación del empleo, del desarrollo de habilidades, tecnología y la provisión de bienes y servicios. Naturalmente, las operaciones empresariales pueden generar impactos positivos, como la generación de empleo, el desarrollo de capital humano, la inversión, el fomento de la innovación, pero también reconocemos que las actividades empresariales, incluso cuando son de empresas de propiedad del Estado, pueden generar algunos impactos negativos o adversos, por mencionar algunos, en las condiciones laborales de las personas, en el medio ambiente, en los derechos humanos, e incluso en algunos aspectos como soborno o prácticas anticompetitivas o de corrupción. Entonces, cuando hablamos de conducta empresarial responsable, nos vamos a mover en este rango de aportes positivos y aportes negativos, y nos vamos a enfocar un poco más adelante en estos aportes de carácter negativo. Algo importante como punto de partida es que la conducta empresarial responsable requiere un esfuerzo conjunto que implica no solamente la participación del Estado, sino también de las empresas y de otros actores importantes en nuestra sociedad, como las organizaciones de sociedad civil, los sindicatos e incluso las instituciones académicas, todos con un rol fundamental en la promoción y la implementación de estos estándares. Entonces, bien, para ir avanzando un poquito, aunque el propósito de este proceso formativo no es definir qué es una empresa de propiedad estatal, sí les quería compartir tal vez un par de nociones para ubicarnos en qué han empezado a entender los estándares internacionales como una empresa de propiedad estatal. Y bueno, como punto de partida utilizamos una definición que está en el informe del grupo de trabajo, de la cual Dante nos va a dar cuenta un poco más adelante, pero que también la podemos rastrear a las directrices y estándares de la OCDE. Y es básicamente la empresa estatal entendida como una persona jurídica que es reconocida por la legislación nacional como empresa, en la cual el Estado ejerce algún tipo de propiedad, que puede ser total o que puede ser parcial. Y bueno, bajo esta pequeña definición entendemos que esta empresa o esta institución puede ser considerada una empresa pública. Incluye otras formas, como por ejemplo sociedades anónimas o de responsabilidad limitada, pero lo cierto es que el ordenamiento le otorga a estas entidades de derecho público pues este rango o esta característica, ¿no? Lo cierto es que el elemento determinante cuando no tenemos claro si es una empresa de propiedad estatal o no, es precisamente que ésta lleva adelante una actividad de carácter económico, y bueno, definitivamente que el Estado tiene algún tipo de propiedad. Entonces luego vamos a ver que algunas de las empresas de propiedad estatal que nos acompañan hoy son, por ejemplo, de capital accionario absoluto del Estado, o algunas son de carácter mixto, incluso algunas que nos están acompañando el día de hoy. Entonces, bueno, para ir profundizando un poco ya sobre los estándares, vamos a hablar, como les decía, sobre los principios rectores de Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos, que este año cumplen casualmente una década de haber sido firmados ya en el seno de las Naciones Unidas. Y también vamos a tocar algunos elementos que tienen muchos rasgos en común con las líneas directrices de la OCDE para empresas multinacionales. Perdón. Bien, estos estándares tienen algunos elementos de carácter común, que eso es algo importante decir antes de arrancar. Aunque nacen de dos organismos o entidades de carácter, digamos, diferente, lo cierto es que ambos estándares establecen un marco común para todas las empresas, independientemente de sus características. También parten de una comprensión compartida del impacto, o de lo que se entiende como impacto, y ese impacto no para las actividades empresariales como tal, sino impacto para los derechos humanos, el medio ambiente, derechos laborales, entre otros. Ambos instrumentos parten del desarrollo de la debida diligencia basada en el riesgo
como este mecanismo que les permite a las empresas mapear el riesgo de sus actividades empresariales y abordarlos para reducirlos y mitigarlos. También tienen una característica común y es la responsabilidad a lo largo de la cadena de suministro, que como vamos a ver un poco más adelante, es básicamente entender la actividad empresarial en todas estas encadenamientos río arriba o río abajo, y no únicamente como la actividad productiva de bienes o servicios principal de esta empresa. Y el último rasgo en común es que ambas contemplan el acceso a mecanismos de reparación de carácter judicial o extrajudicial, nacional o internacional, pero reconocen el acceso a mecanismos de reparación como pues estas vías idóneas para que las personas puedan repararse en caso de que sean víctimas de violaciones a los derechos humanos. Voy a iniciar por hacer una breve explicación de qué son los principios rectores sobre empresas y derechos humanos. Perdón. Disculpen que voy a volver a compartir la pantalla porque vamos a ver. Ahora sí, retomamos entonces. Bien, cuando hablamos de principios rectores, solemos decir que los principios rectores tienen 3 pilares básicos. El primero de ellos es el deber de los estados de proteger contra violaciones a los derechos humanos. Entonces vamos a encontrar que en los principios rectores, en esta primera parte, establecemos una serie de obligaciones internacionales para los estados. Algo importante de destacar es que estas obligaciones no son exclusivas o particulares de los principios rectores, sino que se encuentran contenidas en general en el derecho internacional de los derechos humanos. Entonces, digamos que los principios rectores no son el primer instrumento que establece este tipo de obligaciones, sino que se encuentran ya en otra serie de obligaciones internacionales. Bajo el pilar 2 vamos a reconocer una serie de responsabilidades para las empresas. Y noten ustedes la diferencia de conceptos. Cuando hablamos de estados, hablamos de un deber, el estado como un garante obligado internacionalmente con una serie de mandatos. Pero en el caso de las empresas hablamos de una responsabilidad, en este sentido, de las consecuencias que puedan derivar de sus actividades productivas. Y en el caso del pilar 3, los principios rectores contemplan una serie de características y rasgos que deben tener los mecanismos de reparación para que las personas que son víctimas de violaciones a derechos humanos puedan ser reparadas. Entonces, nos detenemos un momento en el pilar 1, perdón, nos vamos a detener un momento en el pilar 1, pero antes de esto quisiera hacer acá una acotación, y es que cuando hablamos de empresas de propiedad estatal, hablamos tanto de ciertos deberes y contenidos que encontramos en el pilar 1, pero también hablamos de otras responsabilidades que encontramos en el pilar 2. Esto porque las empresas de propiedad estatal son, por una parte, una entidad del Estado, pero por otra parte también desarrollan una actividad empresarial o de lógica empresarial. Entonces, bueno, les decía que en el pilar 1 encontramos pues estas obligaciones generales del Estado de prevenir, investigar, castigar y reparar, prevenir violaciones a los derechos humanos. También bajo el pilar 1 encontramos la obligación del Estado de enunciar cuáles son esas expectativas respecto del comportamiento de las empresas. Tradicionalmente, los estados suelen transmitir estas expectativas a través de los planes nacionales de acción sobre empresas y derechos humanos, que son estos instrumentos de carácter político que le permiten a las empresas también tener una seguridad de cuáles son las expectativas de comportamiento dentro del Estado, ¿no? Recordemos algo importante, y es que cuando hablamos de obligaciones internacionales de derechos humanos, estamos hablando de obligaciones que no están necesariamente dentro del ordenamiento jurídico nacional. ¿A qué me refiero acá? Definitivamente las empresas tienen la obligación bajo el derecho interno de cumplir con todas las normativas de carácter civil, laboral, penal, ambiental, en temas de impuestos, por ejemplo. Pero cuando hablamos de estas obligaciones internacionales son tratados internacionales o derechos humanos reconocidos bajo el derecho internacional de los derechos humanos. Bien, entonces les decía sobre los planes nacionales de acción en derechos humanos como esta herramienta que le permite a los estados trasladarle a las empresas esa
expectativa. Pero además encontramos bajo el pilar 1 también la obligación de los estados de liderar por el ejemplo, con el ejemplo. ¿Y esto qué quiere decir? Que es de hecho la noción o la frase que escogimos para el presente proceso formativo. Quiere decir que los estados, a través de sus instituciones y sus empresas, tienen el deber de mostrarle a las empresas privadas cuáles son esos comportamientos o esas conductas que esperan de ellas. Entonces encontramos, y en esto Dante profundizará un poco más, algunas medidas adicionales que el Estado tiene que promover para las empresas de propiedad estatal, pero encontramos también, por ejemplo, la contratación de servicios desde las instituciones públicas como una herramienta también para introducir este tipo de normativas de respeto a los derechos humanos o del medio ambiente, transacciones comerciales de los estados, acuerdos políticos en términos de actividades empresariales o incluso cuando el Estado participa de instituciones multilaterales. Entonces lo que tenemos acá es básicamente pues esta obligación del Estado de promover el respeto a los derechos humanos en todas estas facetas, sean de las empresas o de las instituciones estatales. Y bueno, les adelantaba un poco sobre el pilar 2, como el pilar donde contemplamos la responsabilidad de las empresas. Entonces decimos que en general las empresas, sean públicas o sean de propiedad privada o estatal, tienen una responsabilidad de respetar los derechos humanos internacionalmente reconocidos, y esto quiere decir básicamente abstenerse de infringir y hacer frente también a las consecuencias negativas de sus actividades. Y esto implica que las empresas eviten que sus actividades productivas provoquen o contribuyan a provocar estos daños. Y es en este pilar que encontramos también la aplicación de estos estándares. ¿A qué tipo de empresas aplican estos estándares? Entonces decimos que estos estándares aplican a cualquier tipo de empresa, independientemente de su magnitud, del contexto, del lugar donde operen, independientemente del tipo de propiedad o del tamaño. Podemos hablar de empresas de propiedad estatal, de pequeñas y medianas empresas también. Entonces, estos estándares aplican a todas estas empresas, pero definitivamente la escala del riesgo también implica digamos, la magnitud en la que las empresas tienen que llevar adelante este tipo de prácticas. Y bueno, el pilar también 2 nos menciona que como punto de partida, las empresas de propiedad estatal o las empresas privadas tienen la responsabilidad de generar un compromiso público en donde se comprometan básicamente con, digamos, con la sociedad y con el Estado en general, de promover este tipo de estándares de comportamiento en materia de derechos humanos a través de los procesos de debida diligencia sobre los cuales ya vamos a profundizar un poco más adelante. Si bien no es digamos, el objeto de la presentación del día de hoy, porque esto lo vamos a abarcar en la tercera sesión, quería brindarles esta definición provisional o introductoria de lo que es la debida diligencia basada en riesgos. Esta es básicamente la forma como las empresas pueden mapear los riesgos de sus actividades productivas, y es básicamente un proceso que les permite identificar, evaluar, mitigar, prevenir y rendir cuentas sobre la forma en que enfrentan esos impactos adversos presentes o potenciales de sus actividades como parte integral de los sistemas de toma de decisión y de manejo de riesgos. Entonces, básicamente la debida diligencia se comporta como un proceso preventivo que le permite a las empresas anticipar estos riesgos, incluso en el caso de que no estén sucediendo. Vemos que dice acá en esta definición riesgos potenciales, ¿verdad? Que pueden ser riesgos que identifiquemos a futuro, pero que todavía no se están considerando. Y algo importante de destacar es que en el ejercicio de la debida diligencia se debe tomar en cuenta la cadena de suministros de las empresas. ¿Esto qué quiere decir? No nos vamos a enfocar únicamente en los riesgos que se generan dentro de la empresa, sino también en los riesgos asociados, como decíamos inicialmente, río arriba o río abajo. En la tercera sesión nos vamos a detener un poco en qué es este proceso de la debida diligencia y cuáles son los pasos que las empresas públicas o privadas pueden tomar para llevarlos adelante. En eso pues no nos vamos a detener el día de hoy porque va a ser el objeto o propósito de nuestra tercera sesión, pero les quería mostrar un poco preliminarmente este set o esta propuesta de pasos que encontramos también no solamente en los principios rectores, sino también en las líneas directrices. Existe un instrumento en el cual también vamos a detenernos un poco en la tercera sesión, que es la guía de la OCDE sobre debida diligencia para una conducta empresarial responsable, que es un instrumento que la OCDE emitió hace ya algunos años y comporta una guía de recomendaciones desde los estados para las empresas sobre cómo pueden llevar adelante
sistemáticamente este mapeo de riesgos, recordemos, para abordarlos, mitigarlos o repararlos en el caso de que sea necesario. Y bien, para ir finalizando, quería detenerme un momento porque además estoy ya sobre tiempo, en el contenido del Pilar 3, que eso también lo vamos a poder abarcar durante la tercera sesión, pero básicamente el Pilar 3 habla de un deber adicional de los estados, que también está contenido en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, y es básicamente generar las condiciones para que en los ordenamientos internos existan un espectro de medidas, de mecanismos de acceso a la reparación, que algunos son comunes a todos los estados, otros pueden variar, pero recordemos, por ejemplo, las jurisdicciones civiles, penales, administrativas o constitucionales, que en algunos casos pueden ser las vías idóneas para reparar una violación a un derecho humano, pero también en algunos estados encontramos, por ejemplo, mecanismos de reparación en las instituciones nacionales de derechos humanos, como las defensorías de los habitantes o del pueblo. En los estados donde tenemos el punto nacional de contacto, también esto es considerado una forma de estos mecanismos de reparación. Encontramos algunos mecanismos de reparación también en las instituciones financieras internacionales. Recordemos que en algunos casos bancos o instituciones financieras generan cooperación a través de préstamos y en algunas ocasiones en estos contextos se dan violaciones a los derechos humanos. Entonces existen mecanismos exclusivos o específicos en algunas entidades internacionales. Y bueno, en el caso nuestro regional también los tribunales internacionales de derechos humanos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, eso es un poco el contenido del Pilar 3 y la expectativa de que existan estos mecanismos de reparación. Y bien, para ir finalizando, me voy a detener nada más un momento. Hablamos a lo largo de la exposición sobre el contenido de las líneas directrices de la OCDE para empresas multinacionales, que no únicamente están enfocados en el tema de derechos humanos, sino que abarcan un espectro más amplio de análisis, pero lo cierto es que las líneas directrices son básicamente expectativas desde los gobiernos hacia las empresas y en muchos casos se materializan como recomendaciones o como guías que les permiten entonces a las empresas comportarse de una manera responsable en los lugares donde operan. Entonces abarcan materias como derechos humanos, laborales, medio ambiente, corrupción, intereses de consumidores, divulgación de información, ciencia, tecnología, entre otros. Un poco lo que les quería poner en perspectiva es que no abarcan únicamente una materia de derechos humanos, sino que puede ser muchísimo más amplio. Y en términos generales, bueno, las líneas directrices no se apartan mucho del contenido de los principios rectores, esto porque son pues emitidas con posterioridad a los principios rectores y las utilizan también como una base, y básicamente las líneas directrices recalcan el deber de los estados de proteger los derechos humanos dentro del marco de los derechos humanos internacionalmente reconocidos. Y bueno, entonces hablamos de que en este sentido la recomendación a las empresas es el respeto de los derechos humanos internacionalmente reconocidos, evitar causar o contribuir a causar impactos negativos como parte de sus actividades empresariales, prevenir o atenuar los impactos en el caso en que sea posible, manifestar una política de compromiso al más alto nivel desde las empresas que implican una comunicación a la sociedad en general sobre la conducta que la empresa pública o privada está adoptando, ejercer la debida diligencia como este mecanismo importante para determinar los riesgos de las actividades productivas de bienes o servicios, y finalmente establecer mecanismos propios de reparación o cooperar en los mecanismos de reparación existentes dentro de los estados. Bien, yo hasta aquí con mi presentación que les puedo compartir después, o les vamos a compartir después de la actividad, pero básicamente queríamos partir con algunas nociones generales entonces sobre los principios rectores y las líneas directrices que nos van a servir para el desenlace del proceso formativo. Muchas gracias, William. Muy importante, ¿verdad? Comenzar con este tema de lo que nos dicen las líneas directrices, proteger, respetar y remediar situaciones de vulneración o posibilidades de vulneración a los derechos humanos en la operación y en el día a día de las operaciones, ¿verdad? Y todas estas guías y estas líneas lo que nos van a permitir es desarrollar conocimiento, pero también desarrollar instrumentos que nos permitan gestionar esto en la forma como hacemos negocios desde nuestras empresas y cómo nos relacionamos con las diferentes partes interesadas. Y como bien William
Lo mencionaba al principio, en el caso de Costa Rica, con el ingreso a la OCDE, se convierte ya prácticamente en un imperativo para todas las empresas nacionales con posibilidades o con prospección de hacer negocios en el exterior, adherir a las líneas directrices para empresas multinacionales de la OCDE y comprender cómo todo esto viene a incorporarse dentro de la forma que hacemos negocios. De ahí que también importante contar hoy con la participación de Adriana Castro del Ministerio de Comercio Exterior, para que nos comente un poco acerca de cómo todos estos mecanismos e instrumentos también se incorporan y se integran en la forma de hacer negocios a lo internacional. Venimos desarrollando una serie de procesos de cooperación internacional, venimos desarrollando tratados, en el caso de Centroamérica de libre comercio con Estados Unidos y todavía más fuerte en el acuerdo de asociación con la Unión Europea, donde ya vemos reflejados instrumentos importantes como estos y exigencias para la operación de las empresas nuestras en el extranjero y también para las empresas en el extranjero operando en nuestros países. Y esto pues también tiene que ver con las empresas propiedad del Estado y los servicios que también brindamos desde esas empresas. Así es que muchísimas gracias, Adriana, por tu participación y pues te damos el espacio. Muchas gracias, doña Olga, don William, don Dante. Gracias por la invitación también y la oportunidad de compartir un poco cuál ha sido nuestra experiencia. Voy a compartirles mi pantalla. Por favor, me confirman si la están viendo. Sí. Perfecto. Bueno, primero tal vez un poco contextualizar, como bien indica doña Olga, ciertamente desde el punto de vista de comercio exterior, algunos de nuestros tratados ya incorporan un reconocimiento de a nivel internacional o de convenciones internacionales en materia ambiental, por ejemplo, y laboral, como las de la OIT, por ejemplo, donde efectivamente se incluyen disposiciones específicas que establecen obligaciones para los estados en ese sentido. Ahora bien, desde el punto de vista de gobierno corporativo, como bien indicaba don William, la participación de COMEX se da básicamente porque, como sabrán, por lo menos nuestros participantes costarricenses, COMEX es la entidad que se designó como encargado para coordinar todo el proceso de adhesión de Costa Rica a la OCDE, con una gran cantidad, un sinnúmero de instituciones nacionales que son realmente con los que trabajamos muy, muy de cerca y los que en la mayoría de los casos tenían la responsabilidad directa de hacer una serie o implementar una serie de cambios con el fin de lograr ese proceso que culminó justamente con la adhesión de Costa Rica a la OCDE y bueno, que requirió muchísimos esfuerzos de parte de todas estas instituciones. Entonces, un poco mi participación en este sentido va desde el punto de vista del trabajo que nosotros hicimos con diferentes instituciones para cumplir con lo que se establecen como los estándares internacionales en materia de gobierno corporativo en la OCDE. Me parece que más adelante en los talleres que siguen van a tener también participación de la institución, de la Unidad Asesora de la Propiedad Accionaria, que fue una de las instituciones que se creó justamente para trabajar en tema de gobierno corporativo en las empresas del Estado. Pero bueno, mi idea era darles una pincelada de cuáles eran los instrumentos o cuáles son los instrumentos que en el marco de la OCDE existen o se han venido desarrollando de aplicación para las empresas propiedad del Estado.
Y aquí, bueno, tenemos dos en particular que son específicos para la aplicación de las empresas del Estado. Por una parte tenemos las directrices de la OCDE sobre el gobierno corporativo de las empresas públicas, que es uno de los instrumentos, bueno, si no el más importante, que fue la base sobre la cual se hizo esta evaluación en materia de empresas del Estado. Y más recientemente, en el 2019, la OCDE emitió otro documento complementario de aplicación directa también para las empresas del Estado, o EPES, que son las directrices en materia de lucha contra la corrupción e integridad en empresas públicas. Y esto complementa porque básicamente lo que hace es desde una columna vertebral de las directrices, viene a complementar todo ese trabajo enfocado específicamente en lo que es la lucha contra la corrupción y la integridad de las empresas públicas. Estos dos instrumentos, como decía, fueron la base de la evaluación que se le realizó a Costa Rica en materia de empresas del Estado. Sin embargo, existe otro instrumento que es el que dio origen en realidad a los otros dos y que son los principios de gobierno corporativo de la OCDE y del G20. Estos principios se desarrollaron inicialmente y son básicamente los que aplican para lo que son las empresas privadas que cotizan en bolsa. El tema de gobierno corporativo en general inicia su implementación y así ha sido en los diferentes países con un carácter voluntario inicialmente. No obstante, las empresas que ya entran a cotizar en bolsa sí ya requieren en la generalidad de los países disposiciones de gobierno corporativo que se implementan de diferente manera. En algunos casos es obligatorio, en algunos casos se hace considerando el tamaño, ¿verdad?, bajo esquemas de cumpla o justifique, etcétera. Pero lo cierto es que estos principios inicialmente son de carácter voluntario, pero ya cuando las empresas entran a cotizar en bolsa, efectivamente ya se vuelven pues criterios de aplicación que tienden a ser más obligatorios. Y bueno, y también tenemos también otros instrumentos complementarios que las mismas directrices mencionan, que son, por ejemplo, las líneas directrices de la OCDE para las empresas multinacionales que nos comentaba William anteriormente. También tenemos otros instrumentos como el marco de políticas para la inversión de la OCDE, herramientas para la evaluación de la competencia de la OCDE. En fin, como ustedes sabrán, el país fue evaluado en más de 20 comités diferentes de diferentes temáticas y finalmente muchas de estas se vienen a complementar entre sí. Pero bueno, aquí la idea que yo tengo es ir rápidamente por estos dos instrumentos, los que están específicamente dirigidos a lo que son las empresas propiedad del Estado, que en el marco de la OCDE lo ve directamente el Grupo de Trabajo sobre Propiedad Estatal, y que finalmente forman parte de lo que tiene a su cargo el Comité de Gobierno Corporativo, junto también con los principios de gobierno corporativo. Aquí tal vez es importante mencionar que el país fue evaluado en estos tres, o se evaluó con base en estos tres instrumentos, y como en los otros comités que fue evaluado, básicamente el proceso fue hacer pues evaluaciones del estado de situación del país con respecto a todo lo que se indica en estas directrices. A raíz de eso se establecieron planes de trabajo basados en recomendaciones que hizo la OCDE para que el país pudiera avanzar en el cumplimiento de estas recomendaciones. Y bueno, una reiteración de evaluaciones con base en los avances que iba presentando el país para finalmente pues tener un nivel de cumplimiento necesario para que nos dieran un checo, una opinión formal positiva, como le llaman ellos, en relación con esto. Y de ahí que al final rápidamente les voy a comentar un poco todo el trabajo que se ha venido haciendo en ese sentido y bueno, que las empresas o las EPES costarricenses deben tener bastante claro por la serie de cambios que se han ido implementando. Tal vez rápidamente comentarles en relación con los principios de gobierno corporativo de la OCDE y el G20, que son los que les comentaba que son destinados principalmente a empresas cotizadas.
No obstante, las mismas directrices de gobierno corporativo para EPES recomiendan que estos también sean observados por las empresas propiedad del Estado. Así que, como les decía, esto viene a complementar. Habrán pues algunos principios que no se pueden aplicar de tú a tú, pero en general lo que se establece en los principios de gobierno corporativo pueden ser buenas prácticas que también las empresas propiedad del Estado pueden aplicar y finalmente obtener los mismos resultados. ¿Cuáles son? O sea, la idea es que un buen gobierno corporativo en general cree un ambiente o facilite generar un ambiente de confianza, transparencia y rendición de cuenta en las empresas, que finalmente conlleva a que sean empresas más sólidas, más eficientes, que sean percibidas de esa manera por posibles inversionistas, ¿verdad? En el caso de empresas privadas, y eso haga que tengan acceso a capital mucho más barato, y eso a largo plazo evidentemente ayuda el clima empresarial y la economía en general de los países. Entonces ese mismo principio aplica para las EPES y por lo tanto se recomienda también que las EPES pues revisen y cumplan en la medida de lo posible todo lo que tenga que ver con los principios de gobierno corporativo de la OCDE y del G20. Aquí importante también mencionarles, bueno, el gobierno corporativo, ¿qué es? Es básicamente establecer las formas en el que se van a establecer las relaciones o en el que se van a dar las relaciones entre los diferentes actores de la empresa, dentro de la empresa y también con partes interesadas. Entonces es poner claramente cómo se van a gestionar estas relaciones, tanto por ejemplo con la junta directiva, con la dirección de la empresa, con los accionistas de la empresa y con todos los otros actores interesados. Y aquí entra un tema interesante porque dentro de los actores interesados tenemos obviamente los trabajadores de la empresa, proveedores, acreedores, inversionistas y demás. Pero en materia de trabajo es importante también que el gobierno corporativo incorpore cómo se van a gestionar esas relaciones con los trabajadores como partes interesadas. Tal vez en este tema no me voy a enfocar tanto, son bastante extensos y recomiendo realmente su revisión, pero también en materia del punto 6 de los principios de gobierno corporativo, es importante también la labor que tiene la junta directiva de las empresas en general de establecer claramente qué es lo que ellos esperan en diferentes aspectos, ¿verdad? Que la empresa implemente, y ahí podemos considerar también lo que es esas relaciones con los trabajadores, cuáles son los principios que guían esas relaciones de la empresa con los trabajadores mismos, y esto lo podemos relacionar directamente con el tema que nos atañe relacionado con pues los derechos humanos y el tratamiento que se le da a estas partes interesadas, como también lo podemos ver en el punto 4 del contenido de los principios, donde claramente se dice que el papel de las partes interesadas en el ámbito del gobierno corporativo es algo que se tiene que prever o que incluir este desarrollo de gobierno corporativo en las empresas. Me voy a concentrar un poco más en lo que son las directrices de la OCDE sobre gobierno corporativo, que son las que se establecen específicamente para el caso de las empresas públicas, ¿verdad? Y como les decía, se basa en los principios de gobierno corporativo, pero desarrolla algunos aspectos específicos que atañen a las particularidades específicas que tienen las empresas del Estado, que ciertamente son diferentes, pero como decía, pueden igualmente referirse a los principios, pero bueno, sí hay ciertas particularidades que las directrices en las que se enfocan las directrices. Una es pues cómo se profesionaliza el Estado como propietario o dueño de estas empresas, ¿verdad? Hay que establecer toda una serie de relaciones del Estado con estas empresas. Otro de los objetivos es que estas empresas funcionen eficientemente, con transparencia y responsabilidad, de manera similar a lo que se establece también en los principios para las empresas privadas. Y aquí se fomenta, obviamente, las buenas prácticas en general
que este tipo de empresas tienen que tener. Y aquí tal vez me refiero un poco a lo que indicaba William, de la importancia de estas empresas y del ejemplo de estas empresas. Porque finalmente son empresas que de alguna manera reflejan pues las posiciones del Estado, los intereses del Estado en diferentes temas y efectivamente vienen a dar pues el ejemplo de cuáles son las buenas prácticas o cuáles son esos conceptos que un Estado pues quiere promocionar o con las cuales comulga. Y también, bueno, otro de los objetivos que tienen estas directrices es velar por la competencia entre empresas públicas y privadas, y aquí se hace un desarrollo pues bastante detallado de cómo nivelar la cancha. Realmente el fondo de este tema es que pues, tienen que estar en niveles similares de competencia, más cuando hay una competencia entre empresas públicas y privadas. Las condiciones tienen que ser las mismas para ambos. Las EPEs no pueden tener pues, condiciones más favorables y tampoco más desfavorables en lo que se refiere a la aplicación, por ejemplo, de las leyes o tener algún tipo de exención y demás. Así que este es otro de los grandes temas que estas directrices se enfocan. Y aquí tal vez es importante mencionar que en muchos de nuestros países, pues las empresas propiedad del Estado tienden a ser, algunas de ellas muy, muy grandes, ¿verdad? Donde definitivamente impactan en lo que puede ser el desarrollo mismo de un país, ¿verdad? En temas, por ejemplo, de suministro eléctrico, la calidad de ese tipo de servicios que se dan, impacta también en la competitividad del país como un todo, y de ahí la importancia de que estos principios o que estas directrices de gobierno corporativo se cumplan de manera que esas empresas tiendan a ser más eficientes y por ende conlleven a un mayor desarrollo del país en general. Los contenidos específicos, bueno, tampoco me voy a extender mucho en los contenidos específicos de las directrices, son bastante amplias, pero sí voy rápidamente a comentarles, bueno, que las directrices promueven que se haga un razonamiento de cuál es la justificación de tener esas empresas como un Estado, cuál es el papel del Estado como propietario, o sea, cuáles son las directrices o los lineamientos que el Estado debería dar a estas empresas, cómo deben comportarse estas empresas en el mercado en general, ¿verdad? ¿Cuáles son o qué se espera de estas empresas en el mercado? Un tratamiento un tema que no necesariamente tal vez aplique en el caso de Costa Rica, donde la mayoría de estas empresas son 100% capital estatal, pero bueno, es el tratamiento equitativo de los accionistas y otros inversionistas como inversionistas extranjeros en este tipo de empresas, que sí se da en algunos otros países. Y un punto importante que nuevamente está relacionado con el tema que nos atañe es el que tiene que ver con las relaciones con los actores interesados y la responsabilidad empresarial. Vuelvo a esto en unos cuantos minutos, pero aquí es donde nuevamente la OCDE, a través de este principio, recalca la importancia de relaciones de estas empresas, por ejemplo, con los trabajadores y con en general la responsabilidad la responsabilidad empresarial que tiene que tener este tipo de empresas. Tiene también disposiciones en lo que tiene que ver con publicidad y transparencia de estas empresas hacia el público en general y las responsabilidades de las juntas directivas en esas empresas públicas. Olga, no sé si querías... No, nada más para recordarte que ya se está sobre tiempo, entonces Okay. que vaya cerrando. Perfecto, perdón. Listo, entonces voy así rápidamente a ir cerrando sobre este tema en particular, el punto 5. Entonces les comentaba que para el caso de empresas del Estado o EPEs, específicamente se hace una alusión en el sentido de que la política de propiedad, que es un instrumento que en Costa Rica ya emitimos, se debe reconocer las responsabilidades de las empresas públicas frente a los actores interesados, donde uno de estos, como les comentaba, son específicamente los trabajadores, los derechos de los trabajadores y demás.
y que es necesario respetar los derechos de terceros y obviamente cualquier convenio a nivel internacional que el país tenga o haya suscrito. Y bueno, hace nuevamente alusión a que las empresas públicas deben actuar con altos niveles de responsabilidad empresarial. Entonces, para efecto de las EPEs costarricenses, siendo ya Costa Rica un país miembro de la OCDE, como se comentaba, estas directrices pues son de acatamiento obligatorio, ¿verdad? En el sentido de que ya Costa Rica suscribió estos instrumentos y es parte de la OCDE. Nuevamente, aquí, bueno, les ponía algunas citas, ¿verdad? Que refuerzan este tema, ¿verdad? Las EPEs deben observar normas estrictas de responsabilidad empresarial, en relación, entre otras cosas, con los trabajadores y con los derechos humanos. Eso me pareció también importante porque claramente está especificado en estas directrices esos referencias a los derechos humanos. Finalmente les comento también las directrices en materia de lucha contra la corrupción e integridad en las empresas públicas. Estas vienen a complementar las directrices que acabo de comentarles y básicamente se enfocan en pues aplicar todas las directrices que ya se tienen, pero en lo que es específicamente la lucha contra la corrupción en estas empresas. Y aquí se enfocan, por ejemplo, en la importancia, digamos, de una selección de miembros de juntas directivas adecuadas y una serie de instrumentos de gestión de riesgo y demás que eviten que se hagan o que se presten para actos de corrupción en este tipo de empresas. Finalmente les comento, bueno, a nivel nacional, el Poder Ejecutivo es quien es la entidad propietaria, es el propietario de estas empresas y tenemos una entidad propietaria que es la Unidad Asesora de la Propiedad Accionaria que les comentaba, que es quien se encarga de implementar todas las directrices, lineamientos, la política de propiedad, etcétera, dar seguimiento a estas empresas y quien asesora al presidente y en general al Poder Ejecutivo en la toma de decisiones en relación con estas empresas. Y bueno, tenemos un comité de seguimiento a nivel nacional que está conformado por el Ministerio de la Presidencia, Mideplan y el Ministerio de Hacienda como actores interesados en dar seguimiento al cumplimiento de todas estas, de las directrices y de todos los instrumentos que se han desarrollado para tal fin. Y bueno, este es un resumen bastante corto de todo lo que hemos hecho en esta materia a lo largo de más de 6 años que involucró el proceso de adhesión. Eso sería rápidamente y con mucho gusto puedo profundizar en algún tema que quieran más adelante. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Adriana. Ciertamente a nosotros desde Costa Rica el proceso de incorporación del país a la OCDE nos ha hecho ponernos frente a un espejo y evaluar todo el tema de políticas públicas. Ha sido, yo considero, un proceso súper productivo porque nos ha puesto a vernos con una lupa diferente, ¿verdad? Y creo que en el caso de las empresas propiedad del Estado también hay muchísima información que, aunque tal vez Panamá está en otro escenario, creo que no es solo por el tema de incorporación a la OCDE que se empiezan a dar los cambios en la forma como estamos gestionando las empresas propiedad del Estado y que como estamos gestionando las empresas en general también, ¿verdad? Viene presión de los mercados, ustedes desde comercio exterior también lo saben, ¿verdad? Exportar a mercados, sobre todo a mercados desarrollados o hacer negocios con empresas de mercados más desarrollados exige un comportamiento diferente también. La presión que están poniendo también los bancos multilaterales, también el financiamiento para el desarrollo que empieza a establecer una serie de criterios, ¿verdad? Todas estas empresas propiedad del Estado que requieren de un financiamiento generalmente también de este tipo de cooperación internacional, pues todos estos requisitos empiezan a ser claves y fundamentales, entenderlos y comprenderlos. Y creo que tocaste en un tema también muy, muy relevante que nosotros hemos venido haciendo un esfuerzo importante aquí en Costa Rica con muchas de las empresas que están aquí, que son propiedad del Estado y con las cuales ya hemos venido trabajando,
que es el tema de cómo preparar a las juntas directivas y cómo tener ese gobierno corporativo fortalecido para que ese sea el mecanismo que nos permite tener claridad de cómo incorporar todos estos riesgos nuevos de mercado, ¿verdad?, dentro de la gestión misma de las empresas. Así es que creo que importantísimo estos pasos que estamos dando y importantísimo que estas empresas vayamos también trabajando estas oportunidades, incorporando todos estos conocimientos a la gestión. Y creo que es mucho el trabajo que han hecho internamente. No conozco el proceso en Panamá, pero en Costa Rica sí lo tengo clarísimo que las empresas están haciendo esfuerzos importantes en este sentido. Y bueno, nuestro tercer expositor es una persona que muchos de ustedes probablemente conocen, una persona que lleva mucho tiempo de estar trabajando con nosotros en la región en estos temas. Dante Peche yo creo que no ocupa mucha introducción, pero bueno, es el director ejecutivo del Centro Vincular en Chile y también ha estado vinculado con el Grupo de Trabajo de Empresas y Derechos Humanos desde hace varios años y precisamente fue invitado y convocado a este grupo de empresas de trabajo de empresas y derechos humanos precisamente por el conocimiento que tiene y por la capacidad que ha desarrollado durante todos estos años de asesorar empresas y países en todos estos procesos de derechos humanos, de sostenibilidad y responsabilidad y conducta empresarial responsable. Así es que Dante, pues adelante con la presentación y muchas gracias por acompañarnos hoy también. Muchas gracias, Olga, y a los organizadores y a los que me precedieron haciendo presentaciones. Estuvieron muy buenas, muy sólidas, me parece que nos aportan una cantidad de elementos muy importantes, por lo tanto no me voy a evitar repetirme y solo compartir algunas reflexiones y elementos complementarios a lo que ya fue expuesto. Los ejes claves de lo que yo quisiera compartir con ustedes, los mensajes claves. Todas las empresas, incluyendo las estatales, tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos. Cuando yo me integré al grupo de trabajo, del cual ya no formo parte y no tengo ningún tipo de vínculo vigente en este momento, hasta el 31 de octubre era parte del grupo de trabajo, me tocó liderar el desarrollo del reporte llamado Liderar con el Ejemplo, de empresas estatales y derechos humanos. Y el primer aprendizaje y lección fue que la inmensa mayoría de las personas con las que me tocó y nos tocó como equipo hablar, no consideraba que las empresas estatales tuvieran el mismo nivel de responsabilidad que las privadas. Consideraban la mayoría de los entrevistados de muchos gobiernos que por el puro hecho de ser estatales ya se cumplía con las responsabilidades que la empresa tenía y por lo tanto no era necesario aplicarle un prisma igual de exigente que los privados, sino que era perfectamente posible ni siquiera evaluarlas ni considerarlas al mismo nivel, mucho menos exigirles más. Eso fue un primer aprendizaje y la afirmación que hicimos en ese momento, que me tocó a mí hacer, fue los principios rectores y las normas internacionales de comportamiento aplican a todos. El mínimo es que apliquen a todos. Lo segundo es que los estados, a través de sus gobiernos, tienen razones de peso para dar el ejemplo y hacer todo lo posible para asegurar que las empresas de propiedad estatal tengan una conducta responsable y que respeten plenamente los derechos humanos y que sean modelo. Y la razón de fondo aquí tiene que ver con lo que es el título de este evento, el liderazgo con el ejemplo. Cuando el Estado no ordena su propia casa, cuando no lidera con el ejemplo, pierde la autoridad para ordenar la casa ajena, para incentivar que terceros privados tengan un comportamiento responsable equivalente al mío. Es decir, yo gano mucha autoridad cuando establezco criterios para mí que luego extiendo a los privados y no al revés, que tengo un estándar para mí más bajito, menos exigente y que luego le pido a los privados que hagan un esfuerzo adicional. Eso es contradictorio, pero además tiene problemas de autoridad.
y vuelve hasta cierto punto ilegítimo el accionar del Estado al regular al sector privado con estándares más altos que los que estoy dispuesto a aplicarme a mí mismo. Por lo tanto, es una cuestión de coherencia política o de coherencia política pública, es un tema de obligaciones legales, es un tema reputacional y es un tema de credibilidad respecto del sector privado que mira al Estado, digamos, a veces con alguna resistencia en este llamado doble estándar que, de nuevo, nos tocó observar con mucha regularidad. Y los gobiernos no deben pedir menos a las compañías estrechamente asociados a ellos, de lo que piden a las empresas privadas, lo que ya he dicho antes, y se debería ir más allá. Ese es como el razonamiento inicial y mensajes claves. Los principios rectores ya fueron descritos con bastante claridad por William Vega, por lo tanto no voy a entrar a reproducir los principios rectores de obligaciones estatales, responsabilidades empresariales y acceso a remedio para víctimas, pero sí destacar el principio número 4 de los principios rectores, que se refiere específicamente a empresas estatales, empresas de propiedad del Estado o controladas por el Estado. Y lo que dice es que los estados deben adoptar medidas adicionales de protección contra las violaciones de derechos humanos cometidas por empresas de su propiedad o bajo su control, exigiendo en su caso la debida diligencia en materia de derechos humanos. Y el primer punto es el elemento central. El principio 4 lo que dice es las empresas del Estado, bajo propiedad del Estado, controladas por el Estado, tienen una exigencia mayor, ni siquiera igual, ciertamente no menor a la de los privados, y este es el punto de partida para el informe que fue elaborado. Ahora, ¿por qué se requiere un esfuerzo adicional? ¿Por qué se requiere un esfuerzo adicional por parte de empresas de propiedad estatal o controladas por el Estado? Lo primero es porque las empresas de propiedad estatal son jugadores claves relevantes en la economía global y en América Latina y el Caribe. A nivel global, el año 2019, 102 de las 500 empresas más grandes del mundo eran de propiedad estatal. En Latinoamérica, los activos de las empresas estatales suman el 16% del PIB de los diferentes países. Y en América Latina, las empresas estatales desempeñan un papel fundamental en sectores estratégicos como el minero energético y en la prestación de servicios públicos esenciales. Además, las empresas estatales generan importantes impactos, tanto positivos como negativos, respecto de los derechos humanos. Ahora, la situación actual de las empresas de propiedad del Estado. ¿Cuál fue el hallazgo, uno de los hallazgos principales del estudio que elaboramos sobre empresas de propiedad estatal y derechos humanos? Existe una falta de atención sobre las responsabilidades y deberes de los estados en la prevención de los daños y vulneraciones causados por empresas estatales. La mayoría de los funcionarios públicos entrevistados en el estudio, lo que se refería, cuando se refería a los principios rectores, los planteaba en tercera persona. Es decir, decía, las empresas, refiriéndose a privadas, grandes, tienen responsabilidades, sí, bla, 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 sí. Pero cuando uno le pregunta, ¿y qué pasa con las estatales? Se tartamudeaba. Es decir, era un sector de la economía que no estaba en el radar de los funcionarios que desarrollaban políticas públicas para la productividad, la competitividad o el desarrollo empresarial. Es más, instituciones como el Pacto Global todavía hasta el día de hoy no hace una distinción cuando analiza empresas si son estatales o privadas, o los objetivos de desarrollo sostenible. Solo se refiere a empresas privadas, no hace ningún tipo no las incluye, empresas en general, habla de privadas, y no hace la distinción y estatales tampoco. Por lo tanto, lo que encontramos es más bien un área, más bien un espacio medio vacío de cuál es la relación con empresas. Encontramos poca evidencia, poca evaluación, poca sistematización, poco conocimiento, poca distinción de este sector por parte de funcionarios del Estado o de los estados, incluyendo naciones desarrolladas de larga data, miembros de la OCDE, etc. Encontramos una brecha de gobernanza y esa fue la brecha principal identificada en el estudio que se llamó Liderando con el Ejemplo, del año que se presentó al Consejo de Derechos Humanos del 2016. Ahora, lo bueno fue que el año 2016
Ningún gobierno en el Consejo de Derechos Humanos, y ese estudio lo presenté yo, lideré su elaboración y presenté el estudio, ningún gobierno levantó la mano para decir lo que estás planteando es descabellado, lo que estás planteando no tiene sentido, lo que estás planteando está equivocado, estás haciendo afirmaciones temerarias, no corresponde a la realidad. Lo que habría sucedido si alguien hubiese dicho eso, yo habría dicho, fabuloso haberme equivocado, fabuloso que nuestros hallazgos no sean lo correcto, pero por favor acompañe sus observaciones de evidencia. ¿Cuál es la evidencia que le da soporte a una afirmación que niegue, contradiga o cuestione los planteamientos que hicimos en este informe? Este informe es de carácter público, está traducido a los 6 idiomas oficiales de la ONU, tiene una versión en 4 páginas resumida, de manera de facilitar la diseminación, etc. Y en resumen, el informe hace un llamado a ejercer, a liderar con el ejemplo, y que eso significa en términos prácticos. Significa, y desde el punto de vista de los 3 pilares, el deber de proteger, obligaciones legales, coherencia política, predicar con el ejemplo o liderar con el ejemplo, la responsabilidad de respetar, que aplica a todo tipo de empresas estatales o no estatales, y la gobernanza de las empresas estatales, que es el punto más débil que encontramos, los gobiernos corporativos. Ahora, ¿qué significa este llamado a medidas adicionales? Bueno, ¿qué medidas deberían adoptar los estados frente a las empresas de propiedad estatal? Uno es formular las expectativas con claridad, desde el órgano controlador, desde el que nombra a los miembros de las juntas directivas. Formular claramente las expectativas. Por ejemplo, respetar los derechos humanos claramente. Que eso quede explícitamente en los términos de referencia para cualquier miembro de junta directiva. Que las empresas de propiedad estatales realicen un ejercicio de debida diligencia y que lideren en los ejercicios de debida diligencia. Que sean las champions en transparencia y rendición de cuentas sistemática sobre sus impactos, y obviamente se refiere siempre a los impactos negativos primero, que son los más importantes sobre los cuales se debe rendir cuentas, y garantizar el acceso a remediación de tal manera que sean las empresas champions de nuevo en acceso a remedio cuando hay una metida de pata, cuando hay impactos negativos, cuando hay afectaciones negativas. Eso significa tomar por parte de los estados, adoptar medidas adicionales y liderar con el ejemplo. Otros elementos donde los estados pueden ejercer el liderazgo, que son en los modelos de gobierno corporativo, donde hay modelos de propiedad, definiendo funciones claras para separar el rol como propietario, estructuras de gobernanza, consejos directivos, estableciendo vínculos clave en la relación con las empresas estatales, mandatos explícitos, evaluaciones de desempeño, que en la mayoría de las empresas de Latinoamérica, estatales o no estatales, listadas en bolsa, casi no existe, y cuando existe evaluación, las pocas que tienen evaluación tienden a ser autoevaluaciones, no son evaluaciones de tercero con el suficiente rigor hacia los miembros de juntas directivas, y por lo tanto en la práctica existe una evaluación débil, si es que existe evaluación, y sabemos por Standard & Poor's para Dow Jones Sustainability Indexes que se tienden a no evaluar aspectos no financieros y aspectos no financieros de largo o mediano o largo plazo tienden a ser evaluados por ninguna empresa. De cuál es la salud y la viabilidad de la empresa en el mediano y largo plazo, prácticamente nadie. Sobre supervisión y seguimiento, a dar seguimiento a los objetivos de derechos humanos definidos por los estados o por las empresas mismas, monitorear el desempeño y fortalecimiento de capacidades de los consejos de alta dirección sobre conducta empresarial responsable y sobre empresas y derechos humanos. Los hallazgos que hicimos fue que eso casi no existe, es cercano a cero. La formación en estos conceptos y la evaluación asociada al desempeño concreto. Es decir, yo hago una capacitación en conducta empresarial responsable y luego dónde se ubica esos elementos dentro de los criterios de evaluación de desempeño de esos mismos evaluados y cuánto pesa en la evaluación de desempeño el desempeño de la empresa misma que el gobierno corporativo ha convertido en un mandato de políticas y en un mandato de ejecución. Por lo tanto, este es el área de mayor debilidad, los gobiernos corporativos. Ahora, la buena noticia es que tenemos buenos benchmarks.
y Suecia preside el grupo de trabajo sobre empresas estatales en la OCDE, lo que es una buena noticia. Sin embargo, la OCDE todavía no ha actualizado su guía, las directrices de la OCDE sobre gobierno corporativo de empresas públicas, donde hay una referencia a los principios rectores, pero donde no hay una clarificación de expectativas con más nivel de detalle que uno pueda decir sobre estos criterios yo evalúo el desempeño. Basta con que uno tenga una declaración de buenas intenciones y uno está check. Y aunque eso no tenga ningún nivel de implementación, evaluación asociado a ello, etcétera, por lo tanto, tenemos un espacio de mejoramiento en la OCDE y el Centro de Conducta Empresarial Responsable de la OCDE está haciendo un esfuerzo de armonizar y de transversalizar conducta empresarial responsable, que incluye los principios rectores y que incluye el ejercicio de debida diligencia, transversalizarlo a todos los comités y grupos de trabajo de la OCDE que sean pertinentes, que tengan algo que ver con actividad empresarial. Bueno, pero la buena noticia es que tenemos experiencia comparada buena, donde sabemos dónde buscar información, donde sabemos dónde comparar. Suecia, no hay dónde perderse, clarísimo lo que Suecia tiene. Las políticas desde el año 2015 le exigen a todas las empresas estatales tener una política de respeto a los derechos humanos basado en los principios rectores sobre empresas y derechos humanos, y luego hacen un seguimiento sistemático a sus gobiernos corporativos en términos de medir la efectividad de la implementación de esas políticas. Efectividad de implementación. Y también tienen exigencias de transparencia y rendición de cuentas, las mismas empresas, el mismo sistema de empresas públicas o estatales de Suecia, de transparencia de cómo se rinde cuenta, sobre qué se rinde cuenta, y esto aplica al 100% del universo de empresas estatales suecas, independiente de la participación accionaria que el Estado pueda tener. Y usamos la definición de la OCDE, es decir, cuando el Estado es el controlador. Cuando el Estado es el controlador, puede que tenga 5%, pero tiene las golden shares para definir el presidente del directorio y por lo tanto es en últimas el que controla la decisión política de definir el gobierno corporativo de la empresa, quien en definitiva tenga el poder de controlar el gobierno corporativo es, para efectos de nuestro análisis, pero también de la OCDE, el que es el dueño de la empresa. Aunque tenga incluso una minoría de participación accionaria, pero tiene el control y la última palabra. Y obviamente empresas mixtas, cosa que también nos pasó en el informe, que muchas empresas estatales nos decían, yo no soy estatal, porque yo soy una empresa listada en bolsa, de capital mixto, pero le preguntábamos, ¿y quién controla el directorio? ¿Quién forma el directorio? Bueno, hay una mayoría de ministros del Estado. Bueno, ustedes son estatales para efectos de la evaluación, porque quien controla el gobierno corporativo es en definitiva el dueño, aunque tenga una participación significativa de accionistas minoritarios e incluso, como decía, accionistas mayoritarios, pero sin control sobre la gestión de la empresa. Quien controle la ejecución de la empresa, quien tenga la última palabra en nombrar al presidente del directorio, que a su vez tenga la última palabra en nombrar al gerente o la gerente general de la empresa. También tenemos directrices muy claras desde el gobierno corporativo para el inversionista institucional estatal más grande del mundo, que es el Fondo de Pensiones Noruego, que también clarifica expectativas y lo que ellos tienen es el active ownership, es decir, el propietario activo, que puede tener activismo desde diferentes ángulos, nombrar miembros del directorio, proponer resoluciones, plantear objetivos a las empresas estatales, y ellos tienen inversiones en algo así como 9.000 empresas a nivel internacional y tienen la obligación de en cualquier empresa en que tengan, aunque sea un 1% o incluso menos de propiedad accionaria, tener una actividad, un pronunciamiento activo como capitalista, como dueño de la empresa. Por ser estatal, tienen la obligación de representar los valores noruegos. Y eso es lo que está detrás del activismo, el active ownership, digamos, o la política de active ownership que tienen los noruegos. De nuevo, tienen para efectos nuestros, son un benchmark muy importante de lo que hasta dónde se puede llegar, qué es lo que se puede lograr. Y tenemos otras experiencias a nivel internacional.
Esto es el Fondo de Pensiones Estatal japonés, que estableció un criterio de un porcentaje de sus inversiones, asociarlo a criterios de inversión sociales, ambientales y de buen gobierno corporativo, ESG o ASG, y eso ha generado una revolución en el caso canadiense como inversionista activo estatal, de nuevo por un mandato del Estado, y también hay una evaluación del gobierno chino que evaluó a todos sus bancos de inversiones, que son los que están a mano derecha, en comparación con otros bancos de desarrollo, para evaluar qué es lo que están efectivamente evaluando esos bancos cuando asignan créditos, y se dieron cuenta de que había muchos vacíos, y esos vacíos han estado activamente tratando de llenarlos de manera de estar al mismo nivel, y su benchmark es la Corporación Financiera Internacional, el IFC, para efectos de hacia dónde encaminar los bancos estatales chinos, los bancos de desarrollo, de donde el gobierno chino es el accionista único en realidad, de manera de poder actuar de manera coherente con los propios planteamientos que ha hecho el gobierno chino. Bueno, termino entonces volviendo a los mismos mensajes claves de la primera diapositiva. Todas las empresas estatales, incluyendo las estatales, tienen responsabilidad de respetar derechos humanos. Hay razones de peso para que sean el ejemplo, que sean modelo. Coherencia política, obligación legal, reputación y credibilidad son los drivers para que las empresas estatales lideren. Y los gobiernos no deben pedir menos a las compañías estrechamente asociadas a ellos de lo que piden a las privadas, e incluso ir más allá, como plantean los principios rectores, y un llamado a los estados a revisar sus modelos y prácticas de gobierno corporativo es la clave, porque es donde se toman las decisiones, es donde está el poder para efectos de las decisiones a nivel corporativo de las empresas estatales, y es donde se pueden gatillar, donde se pueden impulsar cambios en la dirección que necesitamos. Nuevamente les agradezco mucho su invitación. Bueno, perdón, estaba reciclando alguna diapositiva. De todas maneras, Andrés trabaja conmigo y le pueden escribir si quieren, pero mi correo electrónico es el mismo, dante.pelle, y el resto es igual. Muy bien, con eso termino mi intervención, Olga, y te devuelvo la palabra y feliz de recibir alguna pregunta si lo hubiera. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Dante, y de nuevo agradecer tu participación en el grupo de trabajo de empresas y derechos humanos, que creo que ha sido fundamental para llevar la conversación a toda América Latina. Dante ha sido una persona clave en todos nuestros países, tanto en el sector privado como en el sector público, para tener estas conversaciones, y desde la academia también. Y yo pienso como para empujar un poquito más la conversación siempre de donde estamos parados actualmente, y creo que has tenido un rol fundamental durante todos estos años. Así es que, pues, agradecer ese tiempo, esa dedicación y ese conocimiento que adquirís, que siempre pues estás dispuesto a compartirlo con nosotros y a mantenernos muy actualizados en estos temas. Importantísimo el espacio, ¿verdad?, para reflexionar acerca de este rol de las empresas propiedad del Estado, y la importancia y la relevancia de trabajar en temas de conducta empresarial responsable, y trabajar en temas de derechos humanos y empresa, y plantearnos incluso, ¿verdad?, desde el gobierno corporativo y desde las juntas directivas y los tomadores de decisión, cuáles son esas responsabilidades adicionales que tenemos, ¿verdad? Sabemos que también el Estado es de los compradores, si no el más importante, los compradores más importantes en los mercados locales en cada uno de nuestros países también. Y eso levanta también la barra a las empresas con las que empiezan a hacer negocios, con todas las empresas que empiezan a ser proveedores del Estado también. Lo mismo que el rol de inversión, ¿verdad? Y de todo, sobre todo en el sector financiero. Aquí hemos tenido muchas conversaciones con las empresas, con los bancos del Estado, sobre el rol, ¿verdad?, de a dónde están colocando el dinero, tanto en créditos como en inversiones, y qué están exigiendo, y cómo desde esta posición también se levantan los estándares de cumplimiento para diferentes sectores de actividad económica.
Interesantísima la conversación. Vamos a tener oportunidad de continuar con este proceso en 3 sesiones adicionales. Sin embargo, tenemos algunas consultas y algunas preguntas que nos han ido llegando. Igual les recuerdo que si tienen preguntas adicionales las pueden hacer por el chat y las vamos a ir presentando o planteando para los diferentes expositores. Tal vez comenzando por William, que fue la primera persona que conversó con nosotros y que nos expresó el concepto de debida diligencia basada en riesgos. ¿A qué nos referimos con eso y por qué es importante para las empresas hacer procesos de debida diligencia? ¿Qué implican esos procesos de debida diligencia y cómo se integra eso dentro de los procesos de cumplimiento de las empresas, o qué nos han evidenciado esos procesos de debida diligencia, de cómo enfocar los esfuerzos empresariales? Tal vez comencemos por ahí. Sí, de acuerdo, muchísimas gracias, Olga. Bueno, tal vez recalcar algunas de las ideas y agregar otras. El establecimiento de procesos de debida diligencia permite a las empresas pues básicamente mapear los riesgos de sus actividades de producción de bienes o servicios, y de alguna forma pues algunos pueden ser riesgos reales y vigentes en el momento en que se llevan a cabo los procesos de debida diligencia, pero otros pueden ser riesgos potenciales que se pueden generar como producto de la actividad productiva. Entonces, de alguna forma, anticiparnos pues le permite a la empresa conducir sus operaciones en un camino sostenible, ¿no? Y básicamente prolongar las posibilidades de esta actividad de extenderse a lo largo del tiempo, ¿no? Podemos mencionar otros elementos en pro. Por ejemplo, la realización de procesos de debida diligencia puede permitirle a las empresas prevenir judicialización de disputas, ¿verdad? Un poco anticiparse a la materialización de estos riesgos, y definitivamente esto puede derivar también en costos económicos para las empresas, ¿no? Cuando existen disputas en torno a posibles violaciones de derechos humanos, entonces ya eso se coloca como digamos, como un pro o un elemento a favor del establecimiento de procesos de debida diligencia. Y recordemos que en el caso de las empresas de propiedad estatal, pues la judicialización de disputas puede darse no únicamente a nivel interno, sino que puede derivar también en responsabilidad internacional para los estados, ¿no? Cuando las violaciones a derechos humanos en los mecanismos nacionales pues no son solucionadas y se proyectan, digamos, a otras instancias internacionales como las instituciones financieras, por ejemplo, o como los tribunales regionales de derechos humanos. Definitivamente los procesos de debida diligencia le permiten a las empresas anticipar la pérdida de su credibilidad en los diferentes mercados donde participan, ¿no? Una empresa que hace estas revisiones y que además transparenta ante la sociedad cuáles son sus riesgos y la forma en que los está abordando, definitivamente puede cambiar la forma como algunos de sus consumidores se relacionan con las empresas. También el establecimiento de mecanismos de debida diligencia les permite a las empresas promover el comportamiento en sus socios comerciales. Recordemos que cuando pues, una empresa incorpora dentro de sus sistemas de gestión los mecanismos de debida diligencia, existen mecanismos como, por ejemplo, los contratos con sus principales proveedores o socios comerciales, y cómo estos contratos comerciales también le puede permitir a la empresa digamos, generar pautas de relacionamiento con sus proveedores e ir también de alguna forma conduciendo a sus socios comerciales, dijimos de río arriba o río abajo en la cadena de suministros, pero también va generando este efecto de red. Y bueno, tal vez una más que de alguna forma mencioné, pero también le permite a las empresas acceder a mercados que tienen diferentes niveles de exigencia, ¿no? Que ya el consumidor no únicamente pues se da por satisfecho, ¿no? con determinado servicio o producto, sino que existen mercados y consumidores que son exigentes y que quieren de alguna forma conocer cuál es esa trazabilidad de los servicios o de los productos que genera una empresa, ¿no? Definitivamente todos estos argumentos son válidos tanto para empresas privadas como para empresas también de propiedad estatal. Entonces me quedo hasta ahí, Olga. Bueno, muchas gracias. Sí, y en definitiva, ¿verdad? Sabemos que lo que no se pide, lo que no se mide, no se puede mejorar, no se puede gestionar también. Entonces,
Tenemos que aprender a medir mejor, tenemos que aprender a enfocar mejor esos esfuerzos y entender a dónde están esos riesgos asociados con nuestro giro de negocio. Como hablábamos, generalmente las empresas estatales proveen servicios esenciales y esto se vuelve un desafío todavía mayor, ¿verdad? Tenemos por detrás una gran cantidad de personas que dependen de estos servicios que estamos brindando y esa responsabilidad es importante. Y ciertamente es un proceso que toma tiempo atender y comprender, entender y llegar a procesos de implementación de debida diligencia, pero cada vez más nos vamos anticipando a esos desafíos que se empiezan a presentar en los sectores de actividad económica y en la operación misma de las empresas, sean públicas o privadas, ¿verdad? Y creo que eso nos lleva a tomar decisiones de manera diferente, pero hay todo un proceso y creo que este espacio va a ser importante para abrir el proceso de formación de personas desde las empresas estatales que nos permita ir creando esta conciencia, ¿verdad? Creo que también un desafío fundamental sigue siendo el de la capacitación para las juntas directivas y los consejos directivos, como bien han mencionado ustedes también, porque es un desafío. Yo cuando hablo con las empresas constantemente les digo, a nosotros cuando estudiamos en la universidad y nos enseñaron a ser profesionales, no necesariamente nos enseñaron a ser profesionales sostenibles con este mismo enfoque que tenemos ahora, ¿verdad? Lo hemos tenido que aprender y lo hemos tenido que ir incorporando en la forma como trabajamos y en la forma como hacemos negocios. Así es que importantísimo este proceso de capacitación. Tal vez para Adriana, si nos puedes ampliar un poquito más en cuáles beneficios pueden derivarse para las empresas al adoptar sistemas de gobernanza basados en las directrices de OCDE para gobierno corporativo de empresas públicas y los principios de gobierno corporativo de la OCDE. ¿Qué beneficios podrían derivarse para este tipo de empresas? Gracias por la pregunta, gracias Olga. Bueno, en realidad un poco lo que comentaba al inicio, ¿verdad? Los principios de gobierno corporativo, por lo menos cuando las empresas empiezan a tener contacto con ellos, tienden a verlos como cuestiones tal vez que les ponen requisitos adicionales, tal vez no se valoran directamente cuáles son esos beneficios, pero ciertamente tener disposiciones o ir cumpliendo con los principios de gobierno corporativo que se establecen, por ejemplo, en la OCDE, que como decía, pueden ser o son inicialmente para empresas que no cotizan en bolsa de carácter voluntario, conlleva en general a una eficiencia en la empresa en general, ¿verdad? Se relaciona mucho también con lo que comentábamos de esas gestiones de riesgo, ¿verdad? Que tienen las empresas que a través de mecanismos de gobierno corporativo se pueden ir identificando y se pueden ir mejorando. Y aquí tal vez un ejemplo que a mí me gusta mucho en relación con particularmente las empresas del Estado en Costa Rica, y que trabajamos mucho cuando estuvimos en todo este proceso de adhesión, es lo que tiene que ver, por ejemplo, con los miembros de juntas directivas de las empresas del Estado. Como conocemos en Costa Rica, ese nombramiento de esos miembros de juntas directivas le corresponde al Consejo de Gobierno o al Poder Ejecutivo a través del Consejo de Gobierno. Y esto ha sido a través del tiempo, ¿verdad? Desde siempre, desde la creación misma de estas empresas, pues nombramientos que se han hecho pues prácticamente directamente, ¿verdad? Desde el gobierno. Y esto es un ejemplo muy interesante porque ¿qué es lo que nos sugiere la OCDE o nos pide la OCDE en este proceso de incorporar esos principios de gobierno corporativo a las empresas? Y es que lo que nos dice es estos nombramientos, más tratándose, ¿verdad?, de empresas que muchas veces, como lo comentaba don Dante, estas empresas son empresas muy grandes, ¿verdad? No solo a nivel nacional, sino en el caso de Costa Rica, muchas de nuestras EPEs a nivel centroamericano son empresas muy importantes y de ahí la relevancia que tiene una buena selección de miembros de juntas directivas.
Y pongo este ejemplo, ¿por qué? Porque la OCDE lo que nos recomienda en este caso en particular es, bueno, los miembros de juntas directivas de estas empresas, de las EPES en general, no pueden ser seleccionados antojadizamente, ¿verdad? Y para eso trabajamos en todo un mecanismo de selección de miembros de juntas directivas, donde todos los aspirantes, bueno, se tiene que hacer un concurso público abierto en general, cuando se han predefinido los perfiles ideales, tanto lo que se establece a nivel legal como trabajando con la misma junta directiva en cuáles son los perfiles que se necesitan en la junta directiva, en la conformación actual, y mediante un proceso abierto, basado en atestados, un mecanismo formalmente establecido que se creó para este fin, se hace una selección de esos miembros. Entonces, eso es un ejemplo muy interesante porque desde ahí, ¿verdad? De una buena selección de miembros de juntas directivas, que es finalmente el órgano, ¿verdad? Que a nivel estratégico da la pauta de cómo la administración de la empresa tiene que, o tiene que implementar, desde ahí se empieza a definir, ¿verdad? Una buena gestión de la empresa. Entonces, cuando tenemos una junta directiva eficiente, que se complementa entre sí, ¿verdad? Que se elige basado en atestados, desde ahí empieza a generarse a lo largo de la empresa, ¿verdad? Pasando después por los órganos administrativos y demás, mejoras que definitivamente, ¿verdad? Van a derivar en eficiencia de la empresa. Y aquí tal vez algo muy importante, y es algo en lo que trabajamos también mucho en este proceso de adhesión a la OCDE, es tratar de cambiar un poco el chip de las empresas del Estado, que en el caso de Costa Rica se originan muchas veces, ¿verdad? Con incentivos sociales o con justificaciones sociales, pero a veces se deja de lado, ¿verdad? Un poco el crear valor, ¿verdad? Estas empresas tienen que crear valor. ¿Por qué? Porque ciertamente los objetivos sociales que pueden tener asociados son muy importantes, pero esos objetivos sociales solo se pueden seguir cumpliendo en la medida en que estas empresas son eficientes, ¿verdad? Si estas empresas no son eficientes, generan pérdidas, ¿verdad? No son sostenibles en el tiempo, no hay forma de que en el largo plazo estas empresas se puedan sostener y cumplir con esos objetivos sociales. Entonces, este es un ejemplo que a mí en particular, personalmente, me parece muy interesante, ¿verdad? Y es desde cómo desde la dirección estratégica de una empresa, establecer estos conceptos de gobierno corporativo van permeando y hacen a las empresas eficientes y que se puedan mantener en el tiempo. Así que ciertamente, ¿verdad? Si uno va viendo uno por uno, tanto los principios como las directrices, se va dando cuenta de cómo esto a largo plazo hace empresas más eficientes y duraderas en el largo plazo. Importantísimo, ¿verdad? Y cada vez más empezamos a ver cómo se vuelve un desafío, incluso, ¿verdad? No solo la competencia específica en el sector en el que se desenvuelve esa junta directiva, ¿verdad? Tener si es un tema bancario, tener experiencia en el sector financiero, si es un tema de generación de energía, tener experiencia en ese sector, pero cada vez más también se convierte en un desafío tener miembros de juntas directivas que puedan tener conocimiento o que tengan desarrolladas las habilidades para comprender los desafíos ASG que mencionaba Dante, ¿verdad? Que ya en Europa, digamos, se convierte para los consejos directivos de las empresas casi en un requisito contar con miembros de junta que tengan posibilidad de comprender, de entender y de haber implementado procesos de gobernanza que contemplen criterios ambientales, sociales, de gobernanza, y eso es todavía un desafío importante. Ya se han comenzado a incluir, digamos, dentro de esos procesos de criterios con los que se cuenta para la selección de los consejos directivos y de las personas que entran en esos consejos directivos, criterios de este tipo, también temas de derechos humanos y ambientales, sociales, además de los criterios más tradicionales, porque eso es un desafío incluso para las empresas privadas también, ¿verdad? O sea, contar con miembros de junta que tengan perfiles que también incorporen estos conceptos. Ya, perdón, gracias.
Bueno, ciertamente, vamos a ver, nosotros actualmente partimos de algunos perfiles donde incluso por ley están especificados. Hay todo un proceso, incluso a nivel interno de las mismas juntas directivas, de que en su seno se pueda analizar cuáles son los perfiles cuando se va a hacer alguna sustitución que requieren estas juntas directivas, ¿verdad? La idea es que la junta directiva sea un cuerpo, ¿verdad? Que funcione coordinadamente, ¿verdad? Y para eso los mismos miembros de juntas directivas pueden hacer sugerencias para que como criterios deseables se incluya en el perfil de las personas que se van o que quieren, ¿verdad? Eventualmente evaluar y conformar parte de la junta directiva. Pero tal vez aquí es importante también mencionar y un poco lo que comentabas anteriormente sobre la importancia de la capacitación de estas juntas directivas, porque ciertamente en muchos casos, bueno, es muy difícil tener miembros, ¿verdad? Que además de cumplir con los requisitos mínimos tengan un conocimiento pues muy profundo en materia de gobierno corporativo. Y aquí hemos hecho un trabajo también muy importante de la mano con el Instituto de Gobierno Corporativo en hacer unos programas, en desarrollar unos programas de capacitación para los miembros de juntas directivas, que estuvimos implementando más intensamente antes de la pandemia, pero bueno, la idea es justamente que todos los miembros de juntas directivas de las empresas del Estado se capaciten en temas de gobierno corporativo. Y aquí evidentemente es importante, porque estos programas constantemente se están revisando, incorporar también, por ejemplo, todos estos avances o estos cambios que se van generando en las directrices y en los principios, que de hecho son, ¿verdad? Instrumentos vivos donde se van incorporando cuestiones adicionales y donde poco a poco se pueden ir incorporando este tipo de conceptos de manera tal que los miembros de juntas directivas tengan esa sensibilización hacia estos temas, ¿verdad? Como el que conversamos hoy en temas de derechos humanos, temas ambientales también, etcétera. Así que es un proceso, ¿verdad? Es difícil, tal vez que en un perfil específico venga algo de este tema, excepto que la misma, ¿verdad? Que el mismo perfil del puesto lo requiera, por ejemplo, en temas tal vez eléctricos, hay mayor afinidad con temas ambientales, pero es algo que se tiene que trabajar a lo largo del tiempo, ¿verdad? Tanto conforme se van renovando los mismos principios, en este caso emanados de la OCDE, como la madurez que se va teniendo a nivel pues de nuestra unidad asesora, de nuestras mismas empresas, de cómo ir incorporando estos otros conocimientos en la dirección de la empresa, que es justamente lo que mencionaba, que es de donde se permea hacia el resto de la empresa. Pero bueno, yo creo que es un trabajo que continúa. Sí, constante y muy, muy interesante, ¿verdad? Porque realmente a nivel de capacidad técnica, yo creo que ya empezamos a tener una capacidad técnica importante en los equipos de las empresas propiedad del Estado, pero todavía hay desafíos y en el sector privado también, de nuevo, no es un tema exclusivo de empresas del sector del Estado, propiedad del Estado, hay un desafío importante de cómo abordar estos temas desde los consejos directivos y desde las juntas directivas en todo tipo de empresas. Y precisamente en esta línea también hay un comentario, una consulta de Leopoldo Peña aquí en el chat que habla de que en Costa Rica la unidad accionaria de empresas propiedad del Estado adscrita al Ministerio de la Presidencia ha emitido lineamientos en relación con la evaluación de los órganos de dirección. En el caso del Instituto Nacional de Seguros, comenta de Costa Rica, se cuenta además con directrices de la Contraloría General de la República y también con requerimientos de la Superintendencia de Seguros en esa materia. Todos los lineamientos no excluyen la posibilidad de efectuar una autoevaluación, sin embargo, ante lo comentado, durante las presentaciones, quisiera que se amplíe más acerca del tema de las evaluaciones. Creo, Dante, que ese fue el tema que tocaste vos, de cómo se trabaja en esos procesos de evaluación y qué tipo de herramientas existen. Sí, desde el centro vincular que yo dirijo en la universidad acá en Chile,
Evaluamos todos los años, junto con Standard & Poor's Global, todas las empresas listadas en bolsa que están siendo evaluadas para Standard & Poor's Global, para Dow Jones Sustainability Indexes. ¿Y qué es lo que nos muestra? Yo les voy a compartir, les voy a mandar la presentación con los últimos hallazgos que tenemos, pero ¿qué es lo que muestra? Que una muy pequeña minoría de las 241 empresas listadas, que representan algo así como el 85% del capital accionario de toda Latinoamérica combinada, o sea, del conjunto de toda Latinoamérica, es una ínfima minoría la que tiene evaluación de alguna forma, es una minoría. Y la que tiene evaluación de tercera parte, una ínfima minoría. Y cuando se hace doble clic en qué se evalúa, pues la tercera parte, ninguna tiene evaluación de criterios ASG. Tienen alguna cosa en salud ocupacional, pero es algo en el rango del 5%. Algo en salud y seguridad ocupacional. Eso es un primer hallazgo contundente, que estas son empresas privadas, algunas son controladas por el Estado, pero listadas en bolsa. Es una ínfima minoría, tiene una evaluación de tercera parte que considere criterios asociados a la sostenibilidad, impactos que tengan que ver con la sostenibilidad. Esa es la primera pregunta, es decir, ¿qué es lo que se evalúa? Cuando se evalúa, que son poquitas, ¿qué se evalúa? Porque lo que se evalúa es el driver para la gestión. Si yo soy el que nombro un miembro de junta directiva y lo evalúo sobre desempeño financiero de corto plazo, trimestre a trimestre, y no le pregunto nada sobre desempeño en derechos humanos, y no le pregunto nada sobre desempeño en contribución a cambio climático, y no le pregunto nada, no le pregunto nada, ¿qué valor tiene eso del cual no le estoy preguntando nada? ¿Qué valor tiene eso? Tiene un valor cercano a nada. Eso es el valor que tiene. Por lo tanto, uno se tiene que preguntar, ¿qué es lo que le importa al dueño? Sea privado o sea el Estado. Lo que le importa es lo que está en los criterios de evaluación. Y lo que no le importa es lo que no está en los criterios de evaluación. Por lo tanto, que una autoridad pública declare que los derechos humanos son muy importantes, tiene absolutamente frente a sí la posibilidad de demostrarlo. ¿Dónde? Criterios de evaluación de desempeño. ¿De quiénes? De los miembros de la junta directiva. Porque en la medida que eso esté asociado al desempeño, se va a trasladar a la evaluación de desempeño del gerente general y del gerente de operaciones y el gerente de la subsidiaria y el gerente de compras, etc. Otro aprendizaje que nos dicen los gerentes de operaciones. Nos dicen, lo que es importante en esta empresa no es lo que se declara, sino lo que se evalúa. La empresa tiene muchas declaraciones y que todo lo declara muy importante. Depende del foro en el que hable. Si es un foro de medio ambiente, va a decir que el medio ambiente es súper importante. Si es un foro de derechos humanos, va a decir que el derecho humano es súper importante. Si es un foro de productividad, va a decir que productividad es muy importante. Muy bien, prueba de la blancura. La matriz de riesgos. ¿Qué es lo que está incluido en la matriz y qué es lo que no está incluido en la matriz? Lo que está incluido importa porque está asociado a la evaluación de mi desempeño y lo que no está incluido no importa y es una declaración de carácter retórico. Por lo tanto, vuelvo al primer punto de mi intervención, la evidencia. ¿Qué es lo que nos dice la evidencia? Y hay que dejar que la evidencia hable. Si yo digo que estoy evaluando lo que realmente me importa, lo puedo demostrar. Si yo digo que derechos humanos o medio ambiente o buen gobierno corporativo es muy importante, lo puedo demostrar, tanto en el nivel del gobierno corporativo mismo como en el nivel operacional. Entonces, realmente no hay que ir muy lejos. Ahora, conclusión final, voluntad política. Voluntad política al final del día, porque todas estas herramientas ya están, los benchmarks ya están, las guías ya están, las declaraciones de buenas intenciones ya están. Los compromisos políticos ya están, las adhesiones, la incorporación a la OCDE, en el caso de mi país también, miembro pleno de la OCDE, ya están. Por lo tanto, en definitiva, lo que hay que traducir es todo eso que ya está a la realidad. Y la realidad tiene que hablar por sí misma, es decir, la evidencia tiene que hablar por sí misma. Y
finalmente la conclusión final es todo se reduce a voluntad política, porque esto se puede hacer, y hay algunos que lo hacen, pero no está normalizado. Necesitamos pasar de unos pocos que hacen las cosas razonablemente bien a todos que hagan las cosas razonablemente bien, y esos poquitos lo harán mejor todavía. Ese es el escenario que tenemos por delante, de normalizar lo que son prácticas todavía embrionarias, de pioneros, de primeros pasos, etcétera, etcétera, pero no que no existan. Sí existen las prácticas, pero todavía estamos lejos de un nivel de normalización como el que desearíamos. Se puede, se puede. Voluntad política es la clave, evidencia es lo que nos está faltando que le dé respaldo al discurso. Buenísimo, completamente de acuerdo, ¿verdad? Y lo decimos también en términos de sostenibilidad. Muchas veces nosotros vemos en las empresas que la estrategia de sostenibilidad de una empresa, la estrategia en temas sociales, ambientales y de gobernanza, ESG, está completamente desligada de la estrategia de negocio. Y la estrategia de negocio, como vos decís, es lo que se ve en la mesa directiva, lo que se mide, lo que se reporta a esa junta directiva. Mientras no se crucen estas dos cosas y las consideraciones ambientales, sociales y de gobernanza se incorporen en el análisis de riesgos, ¿verdad? Eso vemos también. El perfil de riesgos de la empresa y el análisis de riesgos de la empresa, lo que sale crítico en el perfil de riesgos de la empresa es lo que se convierte sí o sí en estrategia de negocio. Mientras no incorporemos esas consideraciones sociales, ambientales, de gobernanza, de derechos humanos, dentro del perfil de riesgos de la empresa y lo pongamos al mismo nivel de valorar qué tan riesgoso es, ¿verdad? Hablábamos ahora de que es muy complejo para las empresas todavía entender cómo incorporar estos riesgos no financieros, pero es que estos riesgos no financieros terminan teniendo impactos financieros en las empresas, claro, si no se gestionan de manera adecuada, ¿verdad? Entonces yo creo que... Una observación, Olga, chiquitita. El Foro Económico Mundial va a publicar en el mes de marzo un informe sobre derechos humanos. Y el informe lo que va a traer como elemento central es gobiernos corporativos, como el principal obstáculo para el avance de la agenda de derechos humanos y empresas, los gobiernos corporativos a nivel global, porque el Foro Económico Mundial. Y lo que plantea es que la falta de diversidad en los gobiernos corporativos es un obstáculo tremendo. Es decir, el problema es la homogeneidad. A mayor nivel de homogeneidad, mayor probabilidad de pensamiento grupal o group thinking, mayor probabilidad de no ver los riesgos en 360 grados, la mayor probabilidad de meter las patas sin que haya mala voluntad o un ánimo de dolo. Y se está usando una referencia de la nueva directora del Media Lab de MIT, el principal centro de investigación científico del mundo. Por primera vez es una mujer, ex segunda de la NASA y ahora primera del MIT, y lo que dice es que su centro de investigación, tradicionalmente dominado casi 100% por ingenieros, hoy día tiene una diversidad de disciplinas, porque lo que dice es la diversidad de disciplinas. El hard science, la ingeniería, se para o se sustenta sobre soft science, las ciencias sociales, el entender el comportamiento humano, el entender a las personas. Y por lo tanto, los cimientos son de soft science para poder construir soluciones de hard science. Eso es lo que dice la jefa de MIT. Y lo que dice es, me estoy rodeando de la mayor diversidad posible, porque con eso las soluciones son más innovativas y tienen mayor probabilidad de éxito. Y lo que va a pasar con el World Economic Forum es la constatación de que a los directorios les falta diversidad de experiencias, diversidad de competencias, diversidad de orígenes, y no solo diversidad de sexo, que obviamente es un elemento de diversidad, pero los otros son igualmente importantes, de decir, ¿cuál es tu experiencia? ¿Qué es lo que sabes? ¿Qué experiencia de mundo tienes? ¿O son 8, 9, 10 abogados que todos estudiaron juntos, son todos amigos uno del otro? Y en las empresas latinoamericanas, el drama de las privadas es que son todas o casi todas empresas familiares, listadas en bolsa, abiertas a bolsa, pero donde la composición del gobierno corporativo está dictada por una familia que nombra a sus parientes
y que obviamente rompe cualquier posibilidad de que sea una gestión independiente y que se tomen decisiones de manera independiente en la medida que están, digamos, el nivel de cercanía no es solo de amistad, sino que hasta de parentesco. Lo que empeora aún más o hace más probable las metidas de pata sin que, de nuevo, yo insisto, haya más la voluntad, sin que haya dolo o afán de causar daño. Simplemente cuando la gente es muy igual una con la otra, uno no ve el mundo en 360 grados ni lo ven los mismos colores que lo ven los demás. Y eso lleva a muchos errores en la toma de decisión. Buenísimo, bueno, yo podría seguir aquí conversando horas de horas, pero ya me están diciendo que se nos terminó el tiempo. Muchísimas gracias a los tres. Creo que nos quedamos con que existen herramientas importantes que todos ustedes nos han dado y que vamos a estar compartiendo con ustedes después de este proceso. Y en medio de este proceso, acordarnos y recordarles también que este es el primer espacio de 4 que vamos a tener buscando generar estas conversaciones. Hay herramientas, ahora pensaba que con Sumarse también acabamos de desarrollar una herramienta de gobierno corporativo y cumplimiento que está también accesible y que se puede utilizar con procesos de autodiagnóstico que después se pueden complementar con procesos adicionales de evaluación por parte de terceros, de validación y de verificación. Creo que tenemos herramientas, tenemos que seguir trabajando en la creación de capacidades a lo interno de las empresas, de incluir estas consideraciones sociales, ambientales, de gobernanza y de derechos humanos en la toma de decisiones, en las capacidades gerenciales, pero sobre todo, como bien han mencionado los tres, en la capacidad que tengan los consejos directivos y las juntas directivas para tomar decisiones con todas estas consideraciones. Entonces, creo que van a ser conversaciones muy interesantes las que nos quedan. Y luego que este proceso nuestro de incorporación a la OCDE es una ventana de posibilidades, yo creo, para comenzar a medirnos contra una barra mucho más alta, ¿verdad? Yo siento que todavía la gente dice, pero ¿para qué nos metimos ahí si siempre salimos de últimos, si estamos por debajo de todos los países desarrollados y quién mete a Costa Rica ahí, ¿verdad? Yo creo que eso nos levanta mucho la barra, nos permite tener conversaciones, tener acceso a información y que nos estén midiendo también, precisamente como país, nos están midiendo a nivel de políticas públicas, a nivel de las exigencias a las empresas estatales, incluso a nivel de las exigencias a las empresas privadas, nacionales también. Y creo que esto va a ser un empujón importante en la dirección correcta. Muchísimas gracias a todas las personas que nos han acompañado el día de hoy. Esperamos que haya sido muy productiva para ustedes la sesión y pues recordarles que todo lo que vimos aquí lo vamos a estar compartiendo para que tengan acceso a esto, incluso a la grabación del día de hoy. Nosotros constantemente hacemos este tipo de procesos para que después se puedan revisar también con otras personas a lo interno de las empresas. Y que puede estar accesible la información, los documentos, las presentaciones y la grabación del espacio también. Así es que muchísimas gracias y los esperamos en la siguiente sesión.